Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy Christopher y el día de hoy vamos a ver una ecuación diferencial separable con una condición inicial, o sea, el problema de valor inicial. Pero, a diferencia de los videos anteriores, en los videos anteriores lo que hacíamos era utilizar el método en el que había que determinar el valor de la constante. En este caso, no habrá que determinar el valor de la constante porque lo que utilizaremos es la técnica de la integral definida. Pero no está nada complicado y ya saben que lo explicaremos todo eso aquí en MathWhammer. ¡Comenzamos! Cuando vimos las ecuaciones diferenciales separables, lo que habíamos visto era que una ecuación diferencial separable era una ecuación que se podía ver de esta forma. Y para resolverla, recordemos que lo que hacíamos era pasar este h de y del lado izquierdo, de modo que lo que nos quedaba en ese caso era 1 entre h de y por dy en dx, y esto era igual a g de x. Posteriormente, lo que hicimos fue, esta parte de 1 entre h de y, la renombramos, y la renombramos como p, voy a ponerle p minúscula de y. O sea, eso es p chiquita de y, es igual a 1 entre h de y. Haciendo este pequeño cambio aquí, esta ecuación se ve como p de y. Obviamente sabemos que y es función de x, por dy en dx, y esto es igual a g de x. Luego lo que habíamos dicho era lo siguiente. Esto de aquí se ve que es la regla de la cadena, porque la regla de la cadena nos dice que es la derivada de la función de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro, que es y de x. Pero esto va a ser la regla de la cadena siempre y cuando exista una primitiva o una función que al integrarla o al derivarla, bueno, en este caso, una función que sea la integral de p minúscula de y. O sea, esa función p mayúscula de y, si la derivamos, nos da esta p minúscula de y. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente, que la integral de p minúscula de y es la función p mayúscula, lo voy a poner así, de y. Si esto sucede, entonces esta parte de aquí es la derivada de esta función. ¿Ok? Entonces esto lo podemos escribir de la siguiente forma, como la derivada respecto a x, ¿de quién? De la función p mayúscula, en este caso, de y de x. Esto es lo que se puede hacer del lado izquierdo, y esto es igual a g de x. En el caso anterior lo que habíamos hecho era integrar indefinidamente. Sin embargo, si nuestra condición inicial o nuestro x0 está en el intervalo de integración de la función g de x, lo que se puede hacer es resolver una integral definida, a diferencia de cuando hicimos el problema de valor inicial anteriormente, que lo que hacíamos era resolver la integral indefinida. En este caso va a ser una integral definida. E integrando ambos lados definidamente, lo que se obtiene es la integral desde el punto x0 hasta x de d en dx de p mayúscula de y de x, en este caso aquí de x, y esto es igual, en este caso, a la integral de x0 hasta x, y comúnmente lo que se hace es cambiarle simplemente la letrita y le ponemos así de s. Aquí también, bueno, realmente lo que se debería de hacer es cambiarle la letra. ¿En qué sentido? O sea, aquí debería de ser, por ejemplo, la derivada respecto a r de aquí y aquí vamos a ponerle de r. Eso es comúnmente lo que se hace de r. Aunque, bueno, muchos lo dejan como simplemente el de x. Pero esto se puede hacer. Y aquí es donde entra la siguiente parte que es muy importante. Nosotros sabemos por el teorema fundamental del cálculo que la derivada y la integral son justamente procesos inversos, ¿ok? Entonces, este bloque de aquí, por el teorema fundamental, nos dice que en este caso se va a cancelar la integral con la derivada y solamente nos va a quedar la función p evaluada en esta parte que está aquí menos esta parte que está aquí. Para eso vamos a ver a qué me refiero.
Recordemos que el teorema fundamental o el segundo corolario nos dice lo siguiente, que P menos Y menos P, por ejemplo, de Y0, esto de aquí es lo mismo que la integral desde Y0 hasta Y de la función P minúscula de Y de Y. Este es el segundo corolario del teorema fundamental. O sea, si le aplicamos ese segundo corolario a esto que está aquí, entonces esta parte se convierte simplemente en P evaluada, en este caso, en Y del extremo superior de la integral, que en este caso va a ser X, menos P evaluado en Y del extremo inferior, que va a ser X0, o el límite inferior, y esto debe de ser igual a la integral del lado derecho, que va a ser la integral desde X0 hasta X, en este caso de G de S, más, aquí esto lo podemos reescribir un poquito. Este P de Y de X simplemente lo vamos a dejar como Y, menos P de Y de X0, que es la condición inicial. O sea, ese Y de X0 lo podemos reescribir como simplemente Y0. Y esto es igual a la integral desde X0 hasta X de G de S. Y por otra parte, esto de aquí, si ustedes se fijan, se puede reescribir como esta integral que está acá. De modo que esto, al final de cuentas, es lo mismo que integrar desde Y0 hasta Y de la función P minúscula de Y. Y bueno, aquí comúnmente, les repito, se cambia la variable para que no quede así. Entonces aquí le vamos a poner dr igual a la integral desde X0 hasta X de G de S. Y básicamente esto era lo que queríamos llegar. O sea, en la separación de variables, en el proceso anterior resolvíamos una integral indefinida y al final teníamos que averiguar mediante un despeje el valor de la constante. En este caso, lo que nos acaba de decir esto es que es lo mismo simplemente despejar, o sea, hacer la separación de variables e integrar definidamente la parte que tiene a la variable, en este caso de la izquierda, que es la pura variable que depende de una, en este caso de la y del otro lado integrar la parte que solo depende de la x. Entonces esto también se puede hacer y esto nos define una solución, pero en este caso ya no hay necesidad de calcular la constante. Básicamente eso era lo que queríamos llegar y vamos a hacer un ejemplo para que todo quede claro. El problema que vamos a resolver a continuación es esta ecuación diferencial que está aquí con esta condición inicial. Antes de comenzar, lo que les quiero decir es lo siguiente. Aquí, ¿por qué razón no le puse y por qué razón no se le pone x? La razón es la siguiente, porque cuando nosotros resolvemos esta integral, pues depende de y luego vamos a decir que esa integral que depende de y la vamos a evaluar en este límite que es también la variable y. Por esa razón no se suele hacer. O aquí pasa lo mismo, o sea, ¿esto cómo es? O sea, aquí va a ser g de x y cuando resolvemos la función va a quedar la integral es una función que depende de x y luego esa la vamos a evaluar también en x. Eso desde el punto de vista matemático no tiene sentido. Por eso es que se le cambia, en este caso, las letras. En este caso va a ser, por ejemplo, a r o a s. Simplemente es la variable de los límites de integración no puede ser la misma que la del integrando. Pero no se espanten, tengan en cuenta que al final, cuando ustedes evalúan la integral, en este caso definida, queda una función que ya depende de la variable y en este caso, esta integral del lado derecho depende de la variable x, ¿va? Pero no se espanten ni nada por el estilo. Eso era importante comentarlo antes de comenzar a resolver el problema. Porque las integrales les vamos a cambiar las letras. En vez de la variable y, vamos a ponerle la variable r, y en vez de la variable, en este caso x, le vamos a poner la variable s. Y vamos a resolver esta ecuación diferencial de aquí. Primero que nada, hay que ver que es una ecuación diferencial separable. Y en este caso es sencillo porque esta ecuación diferencial separable se puede reescribir de la siguiente forma, como 1 entre y por menos 2x entre 1 más, en este caso, x al cuadrado.
¿Esto de dónde sale? Pues nada más hay que factorizar la y en el denominador y reescribirlo así. De modo que esta parte que está aquí, en este caso, es nuestro h de y. Y habíamos dicho, por esa parte que estaba ahí, que la función h de y es la función, o bueno, la función p de y es 1 entre h de y. Y esta parte va a ser nuestra función, en este caso, g de x. Aquí lo que haremos a continuación es tomar o hacer esa parte que está ahí. De modo que esto es la integral desde y0, que y0, recuerden aquí, esto es x0 y esto es el y0. Sería desde menos 3 hasta la variable y. ¿De quién? De la función p de r. La función p, básicamente, la función p es esta que está aquí. O sea, 1 entre h de y, pero en este caso en vez de la y, por lo que les dije que no podemos poner la misma variable, le vamos a poner la r. Ahí va a quedar, si esto es h de y, 1 entre h de y sería 1 entre 1 entre y, que aquí sería, en lugar de esto vamos a ponerle la r. Y esto de r, por esta parte que está aquí. Es esto de que está aquí. Y esto debe de ser igual a la integral, en este caso, que va desde x0, que sería desde 2, hasta la variable x de la función g de s, o g de x, que es nada más esta función de aquí, pero evaluada en s, o con la variable s. Y va a ser menos 2s entre 1 más s al cuadrado de s. Aquí esto se puede hacer de esta forma, pero es válida la misma idea, simplemente esta es como la parte matemática, pero muchos lo que hacen a la hora de hacer la talacha, y es lo que haremos después, es simplemente esto se parte como si fuera fracción, se pasa del otro lado y dejamos de este lado todo lo que depende de la variable x y de este lado todo lo que depende de la variable y e integramos ambos lados. Y eso es exactamente esto que está aquí. O sea, no se espanten. Resolviendo esta integral, esto de aquí, 1 entre r, es lo mismo que r. De modo que ahí vamos a tener la integral, bueno, lo voy a escribir, esta parte de ahí es igual a la integral desde menos 3 hasta y de r. Ahí hacen las cuentitas, pero es eso que está aquí. Integrando esto, está súper sencilla porque es r al cuadrado sobre 2. La integral es r al cuadrado sobre 2 y sabemos que cuando la integral es definida, se evalúa, en este caso, desde que r vale menos 3 hasta que r vale y. Y eso es del lado izquierdo. Mientras que del lado derecho hay que resolver esta integral. ¿Y cómo resolvemos esa integral? Pues en este caso se hace con un cambio de variable. Vamos a definir el cambio de variable w. Y va a ser la parte de abajo, que va a ser 1 más s al cuadrado. El diferencial de w hay que tener en cuenta que es dw igual a 2s de s. Y aquí, cuando se hace un cambio de variable y la integral es definida, debemos recordar que lo que se hace es evaluar el cambio de variable en los límites de integración. Entonces, esta integral de aquí, vamos a sacar ese menos de la integral. Y eso es lo mismo que la integral. Y les había dicho que hay que evaluar este límite en esta parte. Esto es s, ¿ok? El límite desde que s va desde 2 hasta que s vale x. Y sería 1 más 2 al cuadrado, en ese caso es 5. O sea, sería desde 5 hasta esta parte que está acá, que sería 1 más x al cuadrado. Y bueno, pues ya, haciendo el cambio de variable tenemos que 2s de s es de w entre la parte de abajo que es 1 más s al cuadrado, que es el cambio de variable. Y eso es w. Si se les hace muy complicado esto, tengan en cuenta que deben de revisar integrales, cambios de variable y esas cosas para que no sea tan complicado, que realmente no lo es. Y ya, esta integral del lado derecho pues se resuelve de volada. Esta función de aquí ya la podemos evaluar en los límites de integración porque ya la tenemos. Y va a ser y al cuadrado sobre 2 y menos, en este caso va a ser menos 3 al cuadrado sobre 2
y esto debe ser igual a menos, integrando esta parte, la integral de dw o la integral de 1 entre w es el logaritmo natural de w, y eso debe estar evaluado desde que w vale 5 hasta que w vale 1 más x al cuadrado. Continuando aquí, lo que queda es y al cuadrado sobre 2 menos 3 al cuadrado es 9 y queda 9 medios. Y esto es igual a menos, vamos a dejarlo así, y el logaritmo natural evaluada en el límite superior, que va a ser 1 más x al cuadrado, menos el logaritmo natural de, en este caso, 5. Si se fijan, ya finalmente tenemos la solución. Está de manera implícita. Si les espantaba el hecho de que hubiera la variable r y la variable s, si se fijan al final de todo el proceso, pues queda la variable y queda la variable x, que era justamente lo que estábamos buscando. Y aquí, esta es la solución al problema de condición inicial, pero ya no hay que determinar ninguna constante. Ya está la solución aquí de manera directa. Lo que haremos a continuación es obtener la solución de manera explícita. En este caso está de manera implícita, pero pues vamos a borrar el pizarrón para ver qué pasa. Esta es la solución implícita del problema. Para obtener la solución explícita, recordemos que lo que hay que hacer es despejar a la y en función de la x, y en este caso sí es posible. Para eso, lo que vamos a hacer es primero hacer la resta de fracciones de este lado, y lo que nos queda es y al cuadrado menos 9, y todo esto entre 2, porque tienen el mismo denominador, pero luego ese 2 que está en común, en el denominador lo pasamos multiplicando. De modo que del lado derecho lo que nos va a quedar es menos 2 veces, y aquí va a quedar el logaritmo natural de 1 más x al cuadrado menos el logaritmo natural de 5. ¿Va? Luego vamos a pasar este menos 9 del lado derecho y va a quedar y al cuadrado es igual a menos 2, y aquí ya vamos a distribuir. Va a quedar menos 2 veces el logaritmo natural de 1 más x al cuadrado, y menos por menos da más. El logaritmo natural sería 2 veces el logaritmo natural de 5. Y luego, finalmente, más 9. ¿Va? Después, aquí hay que sacar la raíz. Pero aquí quiero mencionar algo extremadamente relevante. Lo que hacemos es y de x. Aquí ya es obvio que la y depende de la x. Y esto es igual a la raíz de... O sea, este cuadrado lo pasamos como raíz. Y va a quedar menos 2 veces el logaritmo natural de 1 más x al cuadrado más 2 veces el logaritmo natural de 5 más 9. Sin embargo, la condición inicial nos decía que y, cuando pasaba por el 2, en ese caso era menos 3. Aquí es súper importante checar lo siguiente. Tenemos que la condición inicial es y evaluada en 2 es igual a menos 3. O sea que la función, al menos en este punto, es negativa. Va por debajo del eje x. No podemos tomar, en este caso, la raíz positiva. ¿Por qué? Porque la raíz como función siempre nos devuelve un valor positivo. Es decir, si nosotros dijéramos que esto con signo positivo es la solución de la ecuación diferencial, esta función de aquí nunca va a pasar por esto, porque nunca puede ser que todo esto, la raíz de un número positivo, sea un número negativo como función. De modo que la única alternativa que tenemos es sacar la raíz, pero la raíz negativa. Entonces, esta de aquí es la solución, en este caso ya es la solución del problema. Esta es la solución explícita. ¿Okay? Esta función de aquí sí satisface el problema de valor inicial y además satisface la ecuación diferencial, cosa que no pasaba si tomamos la raíz positiva. Lo que haremos a continuación es graficar esta función en GeoGebra para confirmar que pasa por el punto que nos da la condición inicial. Si ustedes quieren, y les recomiendo que lo hagan, comprueben que esta función de aquí cumple la condición inicial a mano y además comprueben que es una solución de la ecuación diferencial. En la siguiente gráfica, en la función en rojo, tenemos la solución de la ecuación diferencial y también vimos que era la solución que satisface el problema de condición inicial.
Claramente esa función en rojo, que es esta que está aquí, pasa por la condición inicial, que es el punto 2, menos 3. Ahí está. En morado tenemos todas las curvas solución, o la familia de soluciones, que en este caso, si se fijan, todas esas curvas solución, de entre todas ellas, la única que pasa justamente por la condición inicial es la función en rojo, que es la que nosotros obtuvimos. Vean, todas estas que están aquí no pasan, salvo justamente esta función que está aquí. Por otra parte, recuerden que habíamos comentado la cuestión de sacar la raíz negativa. Observen aquí, le voy a cambiar. Si nosotros le cambiamos a la raíz positiva, esta función ya no es solución al problema de condición inicial o al problema de valor inicial, porque ya no pasa por el punto que estábamos buscando. Entonces, esa era la razón por la que tomamos la raíz negativa. Y ya está. Pues solo deben de tomar eso a consideración y listo. Bueno amigos, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado, se les haya hecho interesante. Ya saben que me ayudan un buen si se suscriben al canal, le dan manita arriba al video y comparten esto con alguien que ya esté tomando ecuaciones diferenciales o que las vaya a tomar próximamente. Sin más, pues cualquier duda o comentario lo dejan en la sección para que yo los lea y nos vemos en el próximo video. Chao.